Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Carácter. Esa es la temática a la cual hemos venido abordando los últimos días, las últimas semanas. Recordarles que este fin de semana tenemos nuestro Congreso para Líderes de Parejas en el Redil, en el Valle del Cauca, en Colombia, de viernes a domingo, del 4 al 6. Allí los estamos esperando. Carácter. Una pregunta surge aquí. ¿Cómo se reconoce el carácter de una persona? ¿Usted cómo verdaderamente puede conocer o reconocer cuál es el carácter de un individuo? La palabra de Dios es absolutamente clara y Jesús nos habla y nos aborda este tema. Mateo capítulo 7. Vamos al versículo 15. Guardaos, dice Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos se presentan, por cierto, con vestido de ovejas, todo el mundo. Pero, ¿cómo reconocer que por dentro son lobos rapaces? O sea, por dentro, ¿cuál es el carácter de ellos? Son rapaces. Por fuera es otra cosa. Pero mire el versículo 16, clarísimo lo que dice Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, aquí vemos que esta frase de Jesús, o estas cortas palabras de Jesús, se han empleado incluso en el mundo secular. ¿Por qué? Porque han visto que es totalmente cierto. Bueno, de eso no cabe la menor duda. Por sus frutos los conoceréis. Una persona de carácter se conoce o se reconoce por sus frutos. Jesús continúa aquí hablando. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿cómo conozco el carácter de una persona? O la falta de carácter en otros. Dice, por sus frutos es que los vamos a conocer. Y de manera muy sencilla, Jesús, como siempre, nos habla de manera muy ilustrativa. El buen árbol da buenos frutos. Y el malo, pues da malos frutos. Algo que aparentemente es tan evidente, pero que la gente no ve. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Punto, dice Jesús. Por sus frutos ustedes van a reconocer a la gente, no por su apariencia, porque aparentan ser ovejas, es lo que dice. Van vestidos de ovejas, hablan como ovejas, miran como ovejas, inocentes ovejas, cándidas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pero por su fruto los conoceréis. Jesús, en una oportunidad, le diría esto a un gran maestro de la ley, que lo conocemos como Nicodemo. Algunos ya están familiarizados con este personaje. En Juan capítulo 3, dice que Nicodemo vino de noche a Jesús. Se acerca a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo que resaltamos de aquí de Nicodemo es que se acerca a Jesús y le dice, tú has venido de Dios como maestro, simplemente como maestro. ¿Y quién se lo dice? Maestro de la ley. Porque naturalmente él había venido observando a Jesús, no solamente oyéndolo, sino viendo a Jesús, seguramente de cerca, de lejos, lo había venido detallando. Pero quisiera centrarme en algo. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces, estas señales, si no está Dios con él. En eso no se equivoca este personaje, Nicodemo. Se equivoca en el sentido de que el Señor no vino simplemente como maestro, no. Pero
en esta fue muy preciso. Nadie puede hacer lo que tú haces. O sea, la evidencia de lo que tú haces, nadie lo puede hacer si es que Dios no está con él. A menos que Dios no esté con él, entonces, en otras palabras, por su fruto los conoceréis. Le diría básicamente Nicodemo a Jesús. Después se entabla una conversación interesante donde Nicodemo queda totalmente perdido frente a las palabras y lo que le está hablando Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 5. Recordemos, por su fruto los conoceréis. Y aquí me habla acerca del árbol bueno, del árbol malo. Vamos a ver entonces de qué me está hablando. Por fuera son ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas, dice Pablo, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, la falta de carácter también se manifiesta. Y por eso dice manifiestas. Son las obras de la carne. Y entonces ahí está. ¿Cuál es la marca que yo tengo por dentro? ¿Qué es lo que yo tengo grabado en mi corazón? Grabado, en el sentido de grabar, como quien graba una piedra. Allí. La falta de carácter se manifiesta, así obviamente, también se manifiesta cuando una persona es de carácter. Pero menciono otras cosas, la idolatría, la hechicería, las enemistades, por ejemplo. Cuando buscan pleitear con todo el mundo. Y por eso dice, a renglón seguido, enemistades, pleitos. ¿Se han dado cuenta? La gente que le gusta pleitear, seguramente por buscar algo, porque siempre hay un fin detrás de todo ello. Las enemistades también, por sus frutos los conoceréis. Celos, iras, contiendas que eventualmente también van a aflorar, disensiones, herejías. La gente que envidia, por ejemplo, el versículo 21, la envidia, ahí está. Eso es una manifestación también del fruto. Ese es el fruto que se da. Los homicidios, las borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice Pablo, el versículo 21, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el carácter se manifiesta a través de lo que yo hago, a través de lo que yo practico. Allí entonces se manifiesta el carácter. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que se manifiesta en mí? ¿Qué es lo que sale de dentro de mí? Ahora, hoy en día está muy de moda el decir, no, es que una cosa es mi vida acá y otra cosa es mi vida privada. O sea, lo público y lo privado. Entonces, en lo público yo soy una maravilla, pero en lo privado soy un desastre. Pero usted aquí no se puede meter, por supuesto. Claro que sí, porque eso obedece a un fuero interno, a la intimidad. Eso obedece a lo íntimo, a lo personal. Por supuesto que sí. Y para eso tenemos nosotros normas y leyes que protegen la intimidad. Sin embargo, aquí hay algo. A Jesús, a él, le tienen lupa encima en lo público, en lo privado, en su pasado, en su presente, la manera como él miraba permanentemente. Pero Jesús ahí estaba. Y por eso Pablo me habla de esa manera. El carácter se manifiesta a través de lo que yo hago. O sea, el verdadero yo se manifiesta a través de lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo público yo supuestamente, soy una persona. Y en lo privado yo maltrato, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué revela? O es como inconsecuente, es totalmente contradictorio esto de lo de acá. Pero Jesús lo dice muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Cuidado con eso, por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra de Dios, y Jesús lo dice muy claramente. Pero por otro lado, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, el 22 y el 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por ejemplo. Y luego dice que contra tales cosas no hay nada que se pueda oponer. Por eso dice, no hay ley. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mas el fruto del Espíritu, por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Y cuál es entonces el fruto de aquel árbol bueno?
El árbol bueno que da frutos buenos. Amor, por ejemplo, allí comienza. El amor. ¿Esa persona ama o no ama? ¿Se nota? ¿Es evidente el amor? Por ejemplo, el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque lo contrario, como que la cosa no es muy convincente. Una persona que se mantiene gozoso no quiere decir de que se mantiene muerto de la risa toda hora, sino que es una persona que, que vive gozosa, que uno ve que es alegre, a pesar de que seguramente no pele el diente, como quien dice, a toda hora, pero que se nota eso. Paz, la persona que comunica paz, porque vive paz, paciencia, benignidad, que hace el bien. Significa nacido para el bien, por cierto. Una persona de fe. Bueno, todo aquello que me dice aquí la palabra de Dios. Y luego, pues concluimos con el versículo 26. Dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos. Y esto es una marca muy importante en ciertas personas. Y es que siempre buscan su propia gloria. Siempre. Por sus frutos los conoceréis. La vanagloria que dice la palabra de Dios. Saben que en eso es donde uno más fácilmente descubre quién es la persona por dentro. Si es una oveja o si es un lobo rapaz, por la gloria que busca de sí mismo. Porque buscan su propia gloria, buscan su propia grandeza, se disfrazan de humildad, pero en últimas, por ejemplo, buscan es su propia gloria. Se enaltecen, no hacen sino hablar bien de sí mismos y quedar bien. Buscan su propia gloria. Y luego dicen, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una señal inequívoca, un fruto, por decirlo de alguna manera, un fruto inequívoco, pero claro, un fruto de aquel árbol malo. Jesús entonces lo diría muy claramente. Es muy difícil, imposible no reconocer la verdad de esta palabra de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. ¿Cómo se conoce una persona a Dios? ¿Cómo se reconoce? Lo dijiste de una manera sencilla, pero clara. Por sus frutos los conoceréis. Pero es tan claro lo que tú dices que el mundo no lo ve. Que hay personas que no lo ven. Que hay hijos de Dios que tampoco lo ven. Y por eso son tan fácilmente engañados. Engañados por aquellos lobos rapaces que están disfrazados de ovejas. Pero por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra. Y tú lo dijiste. Dios, que en mi vida se manifieste, Señor, el fruto del Espíritu. Pero ¿manifiesta qué? Manifiesta es lo que llevo por dentro. Y a quién tengo por dentro. Y ese eres tú, Jesús. Y ese eres tú, Espíritu Santo de Dios, de quien yo día a día pido que me llenes. Y cuando tú me llenas, Dios, entonces por sus frutos se conocen quién soy por dentro y a quién tengo por dentro, y ese eres tú. Y tú eres aquel Dios que va moldeando mi carácter. Por los frutos se conoce el carácter que tú estás moldeando en mí. Pero por el contrario, también manifiestas son las obras de la carne. Pero cuando mi vida está conducida por la carne, por el apetito de la carne, por satisfacer la carne, por la vanagloria, pues también por sus frutos los conoceréis. Ahora Dios, derrama, Señor, todo tu bien, derrama tu espíritu, sacia, llena a cada persona de tu espíritu, para que se manifieste el fruto que aquí dice tu palabra: amor, gozo, paz y todo el fruto del Espíritu en sus vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa
todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más lindo del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la incomparable y bellísima Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar su día o antes de desconectarse de nosotros, nos regale un me gusta allí en su dispositivo y comparte este programa con otras personas en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.